Muchas gracias, diputada, presidenta de la Comisión de Salud, y por intermedio suyo saludo a todos los diputados, también a la ministra de Salud, a la subsecretaria y a todos ustedes que están acá presentes. Agradezco el espacio, intentaremos ser breves y nos toca comentar hoy día este proyecto de ley que modifica la ley 20.585 sobre licencias médicas, y vale la pena partir recordando la definición de esto, que es parte de un acto médico, también administrativo, pero también de un derecho de los trabajadores y trabajadoras. La normativa vigente en Chile plantea la licencia médica como un derecho, ¿cierto?, del trabajador dependiente o independiente de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado periodo de tiempo en cumplimiento de una indicación otorgada por un médico, dentista o matrona. Es un acto médico administrativo, intervienen el trabajador, el profesional, el empleador, con PIN o ISAPRE competente que autorizan, rechazan o modifican, y la entidad pagadora respectiva. La siguiente. Vale la pena recordar que aquí hay ámbitos administrativos y también penales. En lo administrativo está la ley 20.585 que estamos modificando hoy día, ¿cierto? Y que está promulgada en mayo del 2012. Está el decreto 3, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las CONPINA, instituciones de salud previsional. Y hay además una circular que de alguna manera mandata en relación a la licencia médica electrónica. Es importante este último paso porque esa parte que tiene que ver con velar por la seguridad de los sitios, la seguridad de los servidores de la licencia médica electrónica, y que hoy muchos de nuestros profesionales han sido víctimas de vulneraciones y suplantaciones, y hay un espacio ahí de ciberseguridad, ¿no?, que este proyecto no toca y que creemos que debe ser también abordado. La siguiente, pero también este es un tema penal. De hecho, y yo creo que es muy importante llamar como una cierta claridad, cuando hablamos de fraudes, de licencias médicas fraudulentas, de mafias, esos son delitos. Les corresponde investigar a un ministerio público. Nosotros como colegio médico los vamos a condenar siempre. Involucran una minoría de médicos y ya están sancionados en sede penal, donde se dice que un facultativo que librare certificación falsa, en fin, va a ser castigado con reclusión menor, con multas, en fin. Esto está absolutamente cualificado en el Código Penal. ¿Y por qué es importante? La siguiente. Porque cuando hablamos, perdón, ya me salté, pero vamos a hablar de datos relevantes. Pero hablamos en el fondo hoy día de esta ley que está hablando en sede administrativa, pero de temas que también tienen a veces sanciones que involucran lo penal. Y yo creo que esa confusión es importante clarificarla, porque cuando hablamos de delitos penales, hablamos de delitos extremadamente graves, con multas mucho más robustas, que incluso implican privar a alguien de su libertad, y por supuesto ahí hay una serie de implicancias importantes de lo que es un debido proceso, de sanciones, de tipos penales que tienen que estar muy descritos. Y en lo administrativo es un poco distinto, ¿no?, que es lo que hablamos hoy día cuando hablamos de la ley 20.585, que repito, no es una ley pensada para perseguir delitos que están específicamente perseguidos y amparados bajo el derecho penal. Algunos datos importantes entre enero y diciembre, y probablemente Manuel Inostroza va a poder señalar más datos también. Se emitieron, según la Suceso, poco más de 7.800.000 licencias, un 16% menos del periodo 2022. Un 30% son por salud mental, seguida por enfermedades osteomusculares y respiratorias. Solo el 7,4% fueron rechazadas, más o menos similar al periodo 2022. Entre agosto del 2021 y julio del 2022, el Consejo de Defensa del Estado cifró el perjuicio al fisco por licencias falsas en más de 442.000 millones de pesos, entregadas por 470 profesionales. Y estos son los grandes emisores, que es la minoría de los 60.000 médicos que hoy día ofician en Chile, y para qué decir de los 40.000 médicos que están dentro del colegio médico. Esto es un tema ético, por supuesto, un tema muy grave porque implica una pérdida importante de recursos. Según datos de la Suceso, el 99% de los profesionales de la salud emite menos de 1.600 licencias, y cerca del 0,9 más de 1.600, y el 0,01 más de 5.000 licencias. Ahí está el foco, en esos grandes emisores de los que probablemente son los que hoy día defraudan y que merecen estar bajo una investigación penal, Ministerio Público, y no en sede administrativa. Y bueno, aquí hay más datos importantes. Aquí vemos cómo de los números profesionales, ¿no? Tramo 1, 40.000 profesionales que damos menos de 1.600 licencias, ¿no? Y que, por supuesto, dan cuenta de un gran volumen de gasto, igual, ¿cierto? Porque las licencias tienen un costo. Y también la invitación nuestra es a que, precisamente en la discusión que esperamos que el Ejecutivo también lidere profunda sobre licencias, veamos, bueno, quién debiera pagar de aquí en adelante, ¿no?, los costos enormes de las licencias médicas. Hay un tramo 2, entre 1.600 y 2.400, que involucran un 7% de los costos y un 0,7% de los profesionales. Y donde está, por supuesto, probablemente el tramo que
infringe la ley, ¿no? Y cuyo comportamiento ético y jurídico es condenable absolutamente están 0,2 y 0,01% de los médicos. Más de 2.500 y sobre todo más de 5.000 licencias. Prácticamente una persona que se levanta dando licencia y le faltan horas del día para darlas, ¿no? La siguiente. Es interesante esta evaluación de la ley 21.331. Yo creo que ahí psiquiatra Carlos Ibáñez va a hacer alusión a esta ley. ¿Por qué es importante? Porque desde la pandemia vivimos, por supuesto, un momento de salud mental en el mundo y en Chile muy complejo. Y tenemos además falta de especialistas, ¿no? Y entonces acá tenemos un estudio del Departamento de Estudios de la Superintendencia que relaciona cómo esta ley que asegura en su artículo 20 que no se puede discriminar a un paciente con salud mental ni para acceder a tratamientos, ni a fármacos, ni a licencias médicas. ¿Y qué es lo que está pasando? Si miramos ese, que es el cuadrito que está subrayado, ¿no? El 24% de las licencias tramitadas son por salud mental. El 8% de las autorizadas son de salud mental, el 58% de todos los rechazos son licencias de salud mental. Y moviéndonos en el plano horizontal, de las licencias por salud mental, el 20% se autorizan, el 80% se rechazan o se reducen. Y son pacientes que cargan con su depresión, con su trastorno importante de salud mental y además empezar a perseguir y buscar informes y pedir informes. La siguiente. Entonces, y aquí era la diapositiva que me había saltado, pero en el fondo, cuando hablamos de un debido proceso con una calidad importante de las pruebas, con un cuidado extremo en tipificar un delito, es lo importante en el código, en los delitos penales. Pero en sanciones administrativas también se ocupan a veces importantes sanciones, que también están incluso de alguna manera contenidas en el Código Penal. Y por eso, aunque estamos en sede administrativa, cuando hablamos de COMPIN, de suceso y de ley 20.585, necesitamos resguardar ciertas, en el fondo, criterios que aseguren imparcialidad, que aseguren un trato justo, que aseguren un debido proceso. Y eso es lo que nosotros creemos que aquí está fallando con este proyecto de ley. ¿Y por qué lo digo? La siguiente, porque efectivamente un médico, que estamos hablando de sanciones administrativas, estamos cuestionando la validez, la consistencia de una licencia médica, la completitud con la que se llenaron los datos. Y por último, dándole una sanción administrativa, pero que puede ser la suspensión de la facultad de emitir licencia. Si yo mañana estoy en mi consulta sin posibilidad de emitir licencia, yo emito unas 2 o 3 a la semana. Si a un paciente no se la puedo dar, es un tema para mí y para él. Es una práctica bien insegura, es como que yo fuera un internista sin el fonendoscopio. No me puede faltar eso. No me pueden faltar las recetas, no me pueden faltar las licencias, porque entonces mi acto médico se ve incompleto y estoy obligado a salir, a devolver, por supuesto, el precio de esa consulta y a conseguir de otro médico que le haga una licencia, algo bastante incómodo, ¿no? Y para qué decir la inhabilitación especial temporal para emitir licencias que está penalizado en el Código Penal. Sobre las indicaciones, y aquí vamos a ir un poco al detalle. Cuando se habla de, y estamos contentos de que en el proyecto que está actualmente vigente, hablaban de 7 días corridos para poder emitir los informes. Hoy hay un proyecto un poco más actualizado que habla de 7 días hábiles y lo agradecemos. Lo que nosotros pedimos es que los días tengan que ver con la carga de lo que se le está pidiendo al médico. Un médico no puede emitir, como se le ha pedido a algunos médicos, más de 1.000 informes en pocos días. Eso no es posible. Segundo, cuando se habla de que un médico ya entrega los informes requeridos, junta los datos, en fin, para sustentar lo que fue su práctica, que vamos a pensar que es de buena fe, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Yo entrego los informes y dice que las comisiones podrán poner término a la referida suspensión. A nosotros nos parece que eso es bien laxo, con una suspensión que es muy compleja y que no solamente es gravosa para el doctor, sino principalmente para un paciente. Y creemos que cuando un profesional proporciona los antecedentes, hay una obligación, no es que podría, tiene la obligación el ente administrativo de en un plazo brevísimo levantar la medida cautelar impuesta. Y eso tiene que quedar señalado en la ley. Segundo, hablamos de una licencia con ausencia de fundamento médico. Nos parece que debe ir precedido de la palabra evidente ausencia de fundamento médico, porque de nuevo tenemos que poner un estándar importante para sancionar a un profesional con algo que es parte del acto médico y que impacta también el derecho al reposo de su paciente. Evidente ausencia de fundamento médico. Dice que la superintendencia, y esto realmente aquí esperamos todos una respuesta del Ejecutivo con respecto a esta indicación, porque parece como incomprensible. Un paciente tiene la
el espacio de apelar a una opinión de un contralor que le redujo o le anula su licencia. Pero aquí en este proyecto dice que cuando va ese contralor y el contralor trabaja en la ISAPRE, en vez de ir con esa denuncia a la superintendencia, que es lo que corresponde y que estaba antes, ahora va a la misma ISAPRE, que es el empleador de ese contralor, el que lo evalúa, el que le da los permisos, el que le paga sus bonos. Entonces nos parece realmente que esto aquí es en el fondo algo que atenta gravemente con el derecho de los pacientes, que es razonable por lo demás, porque es el interés de ellos, ¿no? De defender una licencia médica y el reposo. Resulta también bien sorprendente que de alguna manera no se asegure que el contralor o al menos una comisión de contralores no involucre al menos un médico de la especialidad del médico que emitió la licencia. Yo estudié 7 años, estudié 3 más, no sería capaz de enjuiciar una licencia que hace mi colega el doctor Ibáñez, porque no soy psiquiatra. Y hoy día eso es lo que está pasando. Entonces, en el artículo 8, cuando se respalda una licencia sin resolución o expresión de causa, eso hoy día puede ser evaluado por un contralor que no tiene la especialidad que le permite tomar una decisión frente a un acto tan importante, una decisión tan robusta. Nosotros públicamente, cuando tenemos un médico acusado éticamente y tiene una acusación en su contra, lo publicamos en nuestra revista, Palmed o Vida Médica, y sale publicado el nombre y su sanción ética. Eso es porque hay un médico que faltó éticamente. Pero nos parece que un médico que cae en una sanción administrativa no debe estar en ningún registro público. Es una sanción administrativa. Y nos parece que no corresponde que el médico esté en un registro público por haber emitido una licencia que fue considerada por un contralor como con falta de antecedentes, porque puso más días de los que tenía que poner. O sea, no nos parece correcto que eso sea parte de un registro público de las sanciones y francamente no ayuda a la mejora de la práctica profesional, a la tranquilidad de alguna manera de un profesional, que estemos amenazados de aparecer públicamente en páginas web. Si nos van a poner ahí, que sea porque realmente lo hemos merecido. Y hay algunos de mis colegas que merecen y de hecho por fallas a la ética lo están, pero no por una falla administrativa, donde no hubo un debido proceso. La superintendencia también quiere poner un registro con el promedio de las emisiones. Y a nosotros nos parece que eso también es brutal, porque además puede ser incluso un incentivo perverso. Entonces me pregunto, alguien se va a meter en una página web, va a encontrar doctora Ana María Arriagada, médico internista, el año pasado dio 800 licencias, da 200, da 300, ¿qué dice eso de mí? Nos parece que es completamente fuera de foco. Y por último, si estoy en una investigación penal, me parece correcto y, por supuesto, absolutamente comprensible que el Ministerio Público se meta en impuestos internos, la Tesorería General de la República, Policía, investigaciones, en mi junta de vecinos, todo. Pero, de nuevo, por una sanción administrativa nos parece que es excesiva la intromisión en estos entes que son entes que manejan información bien confidencial y que no tienen que ver, de nuevo, con sanciones administrativas. Nos parece, por último, que un periodo de 5 años hacia atrás para investigar y un periodo de vigencia de los delitos de 5 años de persistencia, en el fondo, de la sanción, también nos parece excesivo porque incluso es más excesivo que en lo penal. Y por lo tanto, no nos parece correcto en sanciones de este tipo. Entonces, nosotros creemos que este proyecto no es bueno. Nosotros no lo amparamos como colegio médico y lo queremos decir con fuerza. Tiene algunas cosas interesantes, como exigirle a una coma a quienes van a dar una licencia médica. Tiene algunos puntos interesantes en que aborda la telemedicina, pero impone medidas cautelares y sanciones penales sin las garantías de un debido proceso. Vulnera el derecho al reposo de los trabajadores y las trabajadoras, retrasa sus procesos de pago, además de entorpecer la práctica médica. Hay una paciente que es parte de una agrupación de pacientes que le objetaron su licencia cuando estaba con COVID en una UCI y con artritis reumatoidea. Entonces, la verdad es que no corresponde. Estamos disponibles, siempre dispuestos para discutir temas de fondo del seguro de incapacidad laboral y esperamos hacerlo. Esperamos preguntarnos cosas tan importantes como la necesidad de protocolizarlo, como quién lo tiene que pagar, como cuántos días o cuánto del pago de todo el sueldo debiera ocurrir para parecernos a otros países donde efectivamente se promueve que las personas vuelvan a trabajar, para ver con los empleadores la forma de que vuelvan gradualmente a trabajar y disminuir el ausentismo. Sin duda, a protocolizar todo, a meternos con los decretos, pero nos parece que este proyecto no mejora, este proyecto entorpece, este proyecto confunde y este proyecto, de nuevo, no está hecho para perseguir el fraude
ni el delito, porque eso ya está en sede penal, con sus propias reglas. Este es un proyecto que en sede administrativa busca penalizar sin dar garantías de seguridad en ese proceso jurídico. Muchas gracias.